Bocas o los que no tenían estas medidas. ¿Cómo se ha avanzado dentro de esto? Y la otra pregunta, somos el quinto lugar importante y si somos el cuarto lugar México a nivel mundial en muertes. ¿Urge una medida de licencias para poder salir? Porque es evidente que la movilidad no disminuye en San Luis Potosí ni en toda la República Mexicana. La normalidad, la movilidad no va a disminuir, evidentemente, porque es imposible mantener un confinamiento permanente. Eso es imposible. La gente tiene que salir, tenemos que salir. Y el problema está en que mucha gente no tiene ni los recursos, aún y sintiéndose enfermos con los síntomas de COVID-19, no tiene los recursos para hacerse la prueba. Y como no tiene los recursos, se nos está muriendo la gente como moscas, porque no hay manera al día de hoy de contenerlo. Y la única manera de contenerlo es con pruebas gratuitas, y a partir de ahí entonces darle seguimiento a los contactos. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no de manera fortuita en función de que a ver quién se acerca al hospital, porque lo que está sucediendo es que ya los hospitales están empezando a saturarse y entonces evidentemente no hay lugar donde atenderse y el foco de contagio, la persona contagiada sigue transmitiendo. Diputado, con esto que usted está por impulsar, ¿ya sería lo suficiente que haga el Estado o hasta dónde será lo suficiente? Bueno, hay mucho que hacer, especialmente desde el Congreso del Estado, para adecuar nuestra legislación local al desafío que representa la pandemia. Tenemos una emergencia económica, pero para sintetizar, estamos enfrentando 5 jinetes del apocalipsis. En 90 años no hay memoria, ninguno de los que estamos aquí, ningún hombre con vida tiene siquiera memoria de una crisis de estos alcances y de estas magnitudes. Ya teníamos una crisis de seguridad, ya teníamos una crisis de justicia, tenemos una crisis sanitaria o de salud, tenemos una crisis económica a consecuencia de la crisis sanitaria y tenemos una crisis de Pemex. La situación es muy, muy delicada y hoy por hoy el gobierno del Estado de San Luis Potosí no ha hecho lo suficiente. Es una vergüenza que Ciudad Valle sea segundo lugar en contagios a nivel nacional. Y hay hay un subregistro, no se registran todos los casos de muertes por COVID-19 porque no se diagnostican. Simplemente proceden pues a darle cristiana sepultura, pero no hay antecedentes. Los registros que se tienen no son confiables y no corresponden a la terrible realidad que estamos padeciendo. Erradicar los contagios de COVID-19 está sobre encima de la importancia de reactivar la economía. Yo creo que tiene que ir de manera paralela, es una muy buena pregunta, tiene que ir de manera paralela y yo le he planteado en distintas reuniones con el gobernador, por ejemplo, tenemos que dar una exención en el pago de impuestos sobre la nómina, el impuesto sobre el hospedaje, por ejemplo. Tenemos que reactivar la economía desde el gobierno a través precisamente de políticas contracíclicas que permitan entonces reactivar la economía. Y esto se hace solo si el gobierno apoya de manera solidaria y directa a quienes han venido cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Me expreso. Si hubo un patrón que pagó a tiempo su impuesto de hospedaje, por ejemplo, en el 2019, pues que el gobierno le regrese todo lo que aportó de ese año. Todo, absolutamente todo, porque es una persona que verdaderamente está haciendo el esfuerzo de generar empleos y además cumple con sus obligaciones fiscales. Y no tenemos que hacer más investigaciones, ni se abre una ventana o un portón a la corrupción para que esté mejor parado, pues reciba los apoyos, sino que quienes han acreditado fehacientemente que han realizado sus contribuciones, que a la vez tengan esos apoyos.